Hola, nosotros somos el grupo 3 y a continuación vamos a mostrar la eficacia de las políticas de competencia tendientes a evitar prácticas anticompetitivas en transacciones corporativas. Para esto vamos a explicar de manera general qué son las fusiones, adquisiciones y escisiones. Seguidamente vamos a indicar algunos aspectos regulatorios sobre el tema y para finalizar se anunciarán y explicarán algunos casos relevantes en los que las autoridades de competencia han denegado algunas transacciones. De acuerdo con las definiciones dadas por la OSD, existen diferencias conceptuales entre las operaciones de adquisiciones y las de fusiones. Así, una adquisición se da cuando la empresa obtiene total o parcialmente la propiedad y el control de otra empresa. A diferencia de una fusión, una adquisición no implica necesariamente la consolidación de las empresas. Incluso cuando hay un cambio completo de control, una adquisición puede llevar a las empresas involucradas a continuar operando como entidades separadas. Por su parte, una fusión implica la unión de dos o más empresas existentes para formar una nueva. Entonces, una fusión es un método mediante el cual las empresas pueden aumentar su tamaño y expandirse hacia nuevos mercados. Las fusiones se clasifican en tres tipos. Fusiones horizontales. Esta fusión se da entre empresas que producen y venden los mismos productos, es decir, entre empresas competidoras. Las fusiones verticales son aquellas que se dan entre empresas que operan en diferentes etapas de producción. Un ejemplo sería la fusión de una curtiembre de cueros con un productor de zapatos. Y las fusiones de conglomerados se dan entre empresas que manejan negocios no relacionados entre sí, por ejemplo, entre una cervecería y una aerolínea. A pesar de las anteriores diferencias conceptuales que existen entre fusiones y adquisiciones, podemos decir que en términos generales ambas responden al esquema causal básico de intercambio, a través del cual el titular de una empresa o de una participación de la misma le transfiere su derecho a un tercero a cambio de una contraprestación que puede ser en dinero o en especie, por ejemplo en acciones. En Colombia, además de lo establecido en el Código de Comercio, la Ley 222 del 95 y en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, según sea la naturaleza de las compañías involucradas en la transacción, en materia de competencia, las fusiones y adquisiciones se definen como cualquier acto en virtud del cual se concentran, fusionan o consolidan dos o más agentes económicos que se dedican a la misma actividad productora, distribuidora, abastecedora o consumidora. En línea con esto, la Ley 155 del 59 establece que las empresas que se dedican a la misma actividad productora, abastecedora, distribuidora o consumidora de un artículo determinado, materia prima, producto, mercancía o servicio, deberán informar las operaciones que proyectan llevar a cabo con efecto de fusionarse, consolidarse o integrarse entre sí. De acuerdo con lo anterior, podríamos pensar que la ley solo se aplica a las fusiones horizontales, pero la Superintendencia de Industria y Comercio ha interpretado de un modo más amplio este tipo de operaciones a las que se refiere la ley. Mediante una resolución del año 2003, la SIC indicó que las empresas deberían informar a aquellas organizaciones empresariales en las cuales participan dos o más empresas y sus actividades en las mismas o similares. Según esta interpretación, se informa las operaciones cuando se verifiquen las siguientes operaciones: que las empresas participen en la misma actividad productora, abastecedora, distribuidora o consumidora, que tal actividad esté referida a un artículo determinado, materia prima, producto, mercancía, servicio, y que la misma se realice dentro de un mismo mercado. De acuerdo con esta interpretación, la SIC ha examinado varias fusiones verticales. Por su parte, la ley también establece que no están obligadas a reportar ante la SIC aquellas operaciones en las que intervienen los intervinientes acreditan que se encuentran en situaciones de grupo empresarial en los términos del artículo 28 de la ley 222 del 95 o se encuentran bajo una misma unidad de control en los términos del numeral 4 del artículo 45 del decreto 2153 del Ahora 92. nos corresponde abordar la escisión. Es una transición mediante la cual una sociedad realiza una transferencia en bloque de parte de su patrimonio a una sociedad o varias sociedades existentes, o a una o varias sociedades creadas mediante el acto de escisión. Está regulada por la Ley 222 de 1995 en su capítulo segundo. La escisión empresarial es el término empleado para significar la división o partición de una empresa con el fin de crear una nueva. En ella, la compañía principal cede y se desprende de algunos de sus activos y pasivos para formar una nueva compañía
o capitalizar o hacer creer una existente. Una decisión en ningún caso implica la desaparición de alguna empresa. Actores y modalidades de escisión. Son actores importantes en la escisión la sociedad escindente, la cual es quien decide extinguirse o dividirse dependiendo de los intereses de los socios, que son quienes estiman la participación total y parcial del patrimonio. Y la sociedad escindida o beneficiaria, que es la que resulta del proceso de partición. Existen tres modalidades de escisión: escisión parcial, escisión total, escisión múltiple. Esta última no contemplada expresamente, pero que resulta viable. En la escisión parcial, cuando una entidad segrega una o varias partes de su patrimonio social a que construyan ramas de actividad y las transmite en bloque a una o varias entidades de nueva creación o algunas ya existentes. No existe disolución, hay traspaso en bloque de parte del patrimonio. La escisión total. Una entidad divide en dos o más partes la totalidad de su patrimonio social y los transmite en bloque a dos o más entidades ya existentes o algunas nuevas. En estas se disuelve la sociedad, hay traspaso en bloque de partes del patrimonio total o parcial. La escisión múltiple. Cuando varias entidades se escinden con el fin de crear una o varias entidades o incrementar el patrimonio de una o varias ya existentes. Hay disolución o reducción del patrimonio, transferencias en bloque del patrimonio y constitución de sociedades nuevas o incremento de patrimonio en algunas ya existentes. Algunos de los procesos de decisión en Colombia. El proyecto de decisión celebrado entre SAP Colombia S.A. y Bavaria S.A. en el año 2015, proyecto de decisión celebrado entre Cementos Argos e Inversiones Argos S.A. en el 2012, proyecto de decisión celebrado entre Caracol Televisión y Cinea Limitada. Algunas de las motivaciones para estas decisiones son de optimizar el tamaño de la sociedad, independizar varias actividades económicas de las sociedades, separar las obligaciones y responsabilidades de cada empresa, facilitar la penetración en el mercado de empresas de menor tamaño, distribuir riesgos, solucionar conflictos entre socios y en algunos casos solucionar procesos de sucesión familiar cuando sea necesario dividir la entidad. Además de la SIC, también sería una autoridad competente la Superintendencia Financiera de Colombia, ya que en el artículo 9, Control de Integraciones Empresariales, indica que en los procesos de integración o reorganización empresarial en los que participan exclusivamente las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, ésta conocerá y decidirá sobre la procedencia de dichas operaciones. En estos casos, la Superintendencia Financiera de Colombia tendría la obligación de requerir, previamente a la adopción de la decisión, el análisis de la SIC sobre el efecto de dichas operaciones en la libre competencia. Respecto a la normatividad en materia de protección de la competencia, control de integraciones empresariales, indica que las empresas que se dediquen a la misma actividad económica o participen en la misma cadena de valor estarán obligadas a informar a la SIC sobre las operaciones que proyecten llevar a cabo para efectos de fusionarse, consolidarse, adquirir el control o integrarse cualquiera sea la forma jurídica de la operación proyectada, cuando en conjunto o individualmente hayan tenido durante el año fiscal anterior a la operación proyectada ingresos operacionales superiores al monto que, en salarios mínimos legales mensuales vigentes, haya establecido la SIC, o cuando al finalizar el año fiscal anterior a la operación proyectada, en conjunto o individualmente, consideradas los activos totales superiores al monto que en salarios mínimos legales mensuales vigentes haya establecido a la SIC. Si los interesados cumplen con el ítem 1 y 2, pero en conjunto representan menos del 20% del mercado relevante, se autoriza la fusión. Dentro de la normatividad también existe la excepción de eficiencia, donde las partes interesadas en fusionarse deberían demostrar con estudios fundamentados en metodologías de valor técnico reconocido que los efectos benéficos de la operación para los consumidores exceden el posible impacto negativo
sobre la competencia y que tales efectos no pueden alcanzarlo por otros medios. Aquí les presentamos unos conceptos claves en el uso de políticas de competencia para fusiones de empresas. Sin embargo, durante el curso ya hemos visto mayores definiciones. El término de eficiencia tiene diferentes usos de acuerdo al contexto. Según la OCDE, en el contexto de organización industrial, económica y política de competencia, se relaciona más a la manera efectiva de utilizar los recursos escasos, presentándose la eficiencia económica cuando los insumos se utilizan de tal manera que una determinada escala de producción se produce al menor costo posible. Muchas veces se considera que la competencia estimula a las empresas en la búsqueda de la eficiencia, por lo cual la eficiencia aumenta el éxito de las empresas y que los recursos escasos se optimicen. A nivel de las empresas, la eficiencia surge principalmente gracias a las economías de escala y de alcance, y en periodos más largos a través del cambio tecnológico y la innovación. Entonces, ¿qué son las economías de escala? Estas se presentan cuando los costos medios por unidad de producción disminuyen en el aumento de la producción a cierto nivel. Las economías de alcance cuando es más barato producir dos productos juntos que separados. La concentración de mercado es la medida en que un pequeño número de empresas o las empresas representan una gran proporción de la actividad económica, como ventas totales, activos o el empleo. Entre los índices o medidas de concentración se tiene el índice de Herfindahl-Hirschman y el ratio de concentración. Estos índices de concentración tratan de medir el número y la desigualdad del tamaño relativo de las empresas. Entre otros conceptos tenemos barreras de entrada. Son factores que impiden o disuaden la entrada de nuevas empresas en una industria, incluso cuando las empresas titulares están obteniendo beneficios excesivos, por ejemplo, barreras legales o por costos hundidos, entre otros. A continuación, vamos a hablarles de casos de rechazo de fusiones por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. En el año 2009, el BID y la OCDE llevaron a cabo un estudio de política de competencia en Colombia en el que trajeron a colación las fusiones rechazadas por la Autoridad de Competencia entre 2003 y 2008, de las cuales les hablaremos en un momento. También mencionaron las fusiones condicionadas en este periodo de tiempo por la entidad competente. En primer lugar, el caso de Postobón y Quaker como subsidiaria de PepsiCo, mediante el cual se pretendía un acuerdo de franquicia entre PepsiCo y Postobón para manejar la bebida isotónica de Gatorade, la cual representaba el 76% de la cuota de mercado relevante perteneciendo a Quaker, seguido por Squash, cuya dueña era Postobón con el 19%. En ese orden de ideas, de darse la fusión, la cuota de mercado de Postobón ascendería al 95%. A su vez, la SIC identificó diversas barreras de entrada al mercado, tales como el reconocimiento de marca mundial con el que cuenta Gatorade, las redes de distribución que en Colombia están perfectamente definidas y las actividades relacionadas del grupo empresarial al que pertenece Postobón con insumos en mercados aguas arriba y aguas abajo. A su vez, la capacidad ociosa de producción de Postobón ascendía al 45%, frente a lo cual, ante cualquier fluctuación de la demanda, esta empresa podría atenderla sin ningún problema. Por lo tanto, se objeta y se confirma dicha decisión. En segundo lugar, traemos a colación el caso de P&G y Colgate-Palmolive en 2004 en el mercado de los detergentes, donde la SIC identificó que P&G alcanzaría una cuota de mercado del 71%, lo cual no sería ideal. A su vez, el aumento en el índice de concentración de mercado Herfindahl-Hirschman hubiese sido de 2.430 puntos, alcanzando una tasa de concentración de 5.326. Recordemos que más de 2.500 puntos en un mercado se constituye como una altísima concentración del mismo. Por eso se objeta y se rechaza dicha fusión. En tercer lugar, el caso de Clorox y Colgate-Palmolive en el 2007 como una pretensión de integración de carácter horizontal en el mercado de los blanqueadores como un producto multiusos, en el cual la SIC señaló que no existían sustitutos identificados en dicho mercado. A su vez, se contaba con múltiples barreras de entrada por los altos costos que implica montar una fábrica de producción de estos productos, cuya probabilidad de éxito es menor al 20%.
Por último, Clorox se convertiría en el líder nacional de blanqueadores, muy por encima de su competidor más directo, que quedaría siendo Brinza. En cuarto lugar, traemos el caso Mexichem Colombia y Kimpact de Colombia en el mercado del cloro y otros productos, donde de por sí el índice de concentración de mercado es de más de 5.000 puntos, aumentando en casi 1.000 puntos más de darse esta fusión. También dicho mercado cuenta con altas barreras de entrada, dado que se necesita un conocimiento especializado para llevar a cabo dicho producto y debido a que existen bajísimos niveles de innovación, un tercer competidor tendría múltiples inconvenientes para tratar de hacerle competencia a estas empresas, dado que la innovación no sería un factor relevante para esto. Los efectos unilaterales identificados en la cadena de valor se señalaron como los pocos competidores activos en dicho mercado y la incapacidad de clientes y competidores de disciplinar conductas anticompetitivas, lo cual derivaría en una desmejora del bienestar económico. Por lo tanto, se objeta y se confirma dicha decisión. Por último, los casos internacionales que les queremos mostrar son, en primer lugar, el caso de Sherwin-Williams y Comex, en el cual la Comisión Federal de Competencia Económica Mexicana rechaza esta iniciativa por riesgo a la libre concurrencia dentro del mercado de la pintura. A su vez, la Comisión Europea veta la fusión de Alstom y Siemens, rechazando el argumento de las empresas de la creciente expansión de la empresa china China Railway Rolling Stock Corporation, debido a un riesgo de monopolio en el mercado de señalización ferroviaria y trenes de alta velocidad. Por último, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia chileno rechaza la fusión de Falabella y Dianés debido a un posible deterioro de las condiciones de competencia del mercado y la posible distorsión de precios en la oferta de bienes. Teniendo en cuenta los argumentos planteados por las autoridades de competencia en los casos señalados, aterrizamos en las solicitudes en concreto. Para los efectos de solicitudes de toma de una resolución, la Superintendencia de Industria y Comercio realiza un análisis económico que tiene en cuenta el mercado relevante afectado, las cuotas de mercado de los participantes, el cálculo de índices de concentración, la identificación y análisis de barreras de entrada y, de ser necesario, realiza un análisis de eficiencias generadas por la operación, así como los posibles remedios estructurales que podrían mitigar efectos nocivos sobre la competencia. No obstante, la Superintendencia de Industria y Comercio no revela ni a las partes ni al público los estudios económicos de la integración que conducen a la autorización plena de las fusiones notificadas, es decir, que está quedando por fuera del alcance del público estas decisiones. Adicionalmente, el decreto 2153 del 92 incorpora una excepción mediante la cual establece que en caso de haber mejoras significativas en cuanto a la eficiencia que resulte en el ahorro de los costes que no puedan alcanzarse por otros medios y que resulten en la reducción de la oferta del mercado, la Superintendencia de Industria y Comercio no podrá objetar fusiones. Por su parte, en Colombia, la Corte Constitucional ha desarrollado una interpretación equilibrada entre la protección y la promoción de la libre competencia económica y otros derechos fundamentales consagrados en la Constitución, lo cual facilita a las autoridades de alguna manera la aplicación de la normativa que conlleve a la libre participación de las empresas en el mercado, el bienestar de los consumidores y la eficiencia económica. Pese a lo anterior, a la fecha se han detectado las siguientes debilidades: competencia desplazada de la Superintendencia de Industria y Comercio hacia algunos organismos reguladores sectoriales, sector financiero, televisión, sector aéreo y salud, normativa dispersa e incompleta incluso en algunos aspectos importantes como las integraciones verticales y de conglomerado y autorizaciones condicionadas. Los informes que fundamentan las autorizaciones plenas no son publicados y la normativa es confusa para el público en general. Algunos de estos aspectos han mejorado con la ley sancionada en julio del 2009, ley 1340. Sin embargo, restaría introducir una normativa clara respecto del control de integraciones verticales y conglomerados y realizar un ordenamiento de la normativa y documentos
instructivos que permitan su comprensión por parte del público en general. La SIC debería, en consideración de la OCDE, emitir directrices sobre fusiones explicando su metodología analítica, como ya han hecho muchos otros países. Además, la SIC debería publicar las versiones no confidenciales de los informes justificando todas sus decisiones, tales como objeciones, condiciones y autorizaciones necesarias para que las empresas comprendan los criterios de aplicación y reduzcan sus costes de adecuación.